tenemos el síndrome del cuidador quemado. Hablando entonces de que cada vez es más frecuente que tengamos la necesidad de cuidadores en nuestro entorno, de personas que nos acompañen para poder garantizar una buena salud desde el punto de vista físico, emocional, espiritual, personas que nos ayudan en labores como muy directas, como en el vestido, en la compañía, en la alimentación, comer, en ayudar pues a dar la comida, y personas que ayudan también en labores indirectas como en la limpieza, en cocinar, etcétera, etcétera. Generalmente todas se resumen en una sola persona, generalmente pues es alguien de la familia, habitualmente pues una de las mujeres de la familia, y suele ser frecuente que tácitamente quede elegida pues una de las mujeres que sea como la soltera o la que no tiene hijos o la que no está trabajando, y si se suman pues todas esas características, pues sin lugar a dudas es como la que le corresponde, muchas veces hasta sin preguntarle, simplemente como que se le asigna la tarea, y como en ese interno de nuestro cerebro está como que no, pues sí, es que toca, es que debe ser así, como que ni se cuestiona la situación. Entonces a veces este trabajo llega como una imposición que se acepta, y ya el hecho de que sea así, pues ya empieza a generar un malestar, un estrés. Las personas cuidadoras muchas veces no tienen un horario definido y están prácticamente 24/7. Es frecuente que las personas que están siendo cuidadas tengan como horarios cambiados en los ciclos de sueño vigilia. Entonces es frecuente que la persona que está siendo cuidada en la noche se despierte mucho y que en el día a veces esté más somnolienta. Entonces al cuidador también se le alteran los hábitos de sueño, no puede descansar mucho. Es frecuente que el cuidador tienda como a quedarse muy aislado porque como que nunca le queda tiempo de hacer otras cosas ni de comunicarse con otras personas, y generalmente a veces la familia tiende a apartarse, ¿no? Como a no estar tan presente, como para que no les vayan a poner más tareas, como para no escuchar quejas, como para que no les vayan a delegar actividades. Entonces el cuidador cada vez como que se va quedando más solo, más recargado. A veces hay sentimientos de culpa, de ¿será que me faltó hacer esto? ¿Será que la persona se enfermó, se cayó, se agravó por mi culpa? ¿Será que tengo que estar más horas pendiente? También el cuidador cuando descansa o cuando hace alguna actitud, una actividad que le genera un bienestar, también se siente culpable de no estar el 100% del tiempo con la persona que necesita los cuidados. Entonces se va dando toda una situación de un cansancio físico y de un cansancio y un desgaste emocional. Entonces, ¿cómo se va identificando este síndrome del cuidador quemado? Las personas empiezan a vivir cansadas, irritables, frustradas, ya se van poniendo mucho más impacientes, va cambiando el sueño, el apetito, se van desmotivando, como que ya pues hacen la labor como con la sensación de pues porque toca, pero ya no como con ese afecto o como con esa sensación de que se está aportando y que se está haciendo algo muy útil, sino como cumpliendo en esa actividad cotidiana. Hay llanto fácil, tienden a aislarse, a evitar a los otros, ya no se contactan ni se relacionan tanto, y empiezan múltiples quejas somáticas, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de espalda, eh, palpitaciones, síntomas gastrointestinales. Uno, por el desgaste físico, y dos, porque emocionalmente pues ya empiezan a estar tan sobrecargados que el cuerpo empieza a llorar como por todos lados. Entonces hay que estar muy atentos a, pues a todo lo que se da en torno al cuidador, y sobre todo el resto de familiares que están en torno al cuidador, pues auxiliar, acompañar, ayudar, relevar y cuidar al cuidador. En el siguiente video te estaré dando algunas recomendaciones también para evitar pues este síndrome del cuidador quemado, porque es muy duro pues que la persona se descuide para cuidar, ¿no? Como que no tendría sentido que alguien se deteriore para poder cuidar a otro. Espero que esta información te sea muy útil, que la compartas con las personas que tú creas que les puede aportar. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra.